Entonces aquí tengo algo aquí, listo, ahí está. La entidad usa las claves primarias del artículo y de cliente, las usa y las transforma en claves foráneas. ¿Para qué? Para poder con esta tabla yo tener acceso a los datos de cliente y a los datos de artículo. Con eso yo puedo tener esos datos, y como ven desaparece la cardinalidad aquí, ya no hay la relación de muchos a muchos, así. Ya, ahora toda tabla debe estar dirigido por una entidad o un atributo clave. Entonces vamos a poner el código de la compra. Cuando compró, tenemos que tener un código y usaremos fechas. La fecha de la compra, cuando compró. Ya. Entonces aquí vamos a poner el tipo de dato, que va a ser un char. Ponemos de tipo 16. Y aquí va a ser un tipo date, de dato, de tipo fecha. Y aquí le ponemos como primary key y aplicamos. Listo. Entonces tenemos aquí el primary key de compra, debe ser este, y con sus claves foráneas para hacer el acceso a estas tablas de aquí, y ponemos la fecha en que ha comprado. Entonces tenemos un código de la compra, digamos la compra número 33 se realizó en tal fecha, lo compró el cliente tal, con el número de cédula tal, y compró estos tipos de artículos. Y listo. Ya, ahora todo depende de que esté bien hecho el diseño para saber cómo vamos a hacer. Entonces vamos a chequear, vamos a herramientas, check model, y listo. Aquí nos sale un warning que vamos a utilizar esto porque nos dice que se repite un índice y ya está incluido, entonces debemos eliminar los FK que están acá. Nos vamos a modelo, índice, y eliminamos el FK de compra FK, porque no debe tener un FK, sino debe tener un PK, un primary key o clave primaria, y listo. En este caso vamos a hacer un check model otra vez y listo, está bien el modelo, no hay ningún error alguno. Ahora vamos a base, a database, conector. Nos metemos aquí en esta parte, que espero que esté el driver instalado. No, lamentablemente no está aquí en este. Entonces lo que vamos a hacer es a generar el script. Vamos a hacer la generación del script. Cogemos base de datos, ponemos generar base de datos. Aquí vamos a buscar la carpeta y va a ser este. Vamos a generar el script, que va a ser ventas.sql. Con este .sql quiere decir que es un archivo del tipo de código para base de datos. Aquí damos clic en generar el script, listo, aplicar, listo. Decimos que nos guarde ahí y listo. Guardamos el modelo aquí en la carpeta, esta carpetita que está por acá. Guardamos el modelo, que se va a llamar venta, y como es un modelo físico vamos a poner físico, listo. Guardamos, yes. Debe estar por acá. Ya, ahora vamos a Windows, a CDM, para ver el modelo conceptual, y vamos a guardar el modelo conceptual. File, save, ya está aquí, save, yes. Ahora vamos a la carpeta a verificar que esté los archivos. Ya, aquí está el modelo físico, el modelo conceptual, y aquí está el script. Si abrimos, vemos que aquí están los códigos. Aquí está para Postgres, y aquí está el código. Este código drop significa eliminar índices del artículo.
eliminar tablas, etcétera. Aquí están los códigos. Este es un código para crear tablas. Aquí va también, todo esto es SQL, son códigos de creación o de generación de tablas para nosotros poder manipular las tablas que estamos utilizando. Y aquí está el archivo, listo. Bueno, abrimos Postgres. Cuando ustedes instalan Postgres les sale por default que ya tienen este servidor, les sale ya por default. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es crear la conexión. Por ejemplo, les sale el servidor aquí y les pide los siguientes datos. El nombre les va a pedir, cuando ustedes instalen, les va a pedir que ingresen una clave y el administrador ya les da el nombre y les da el puerto. Y ustedes cuando van a crear la base de datos, en este caso voy a crear una, doy aquí en a ver dónde está esta parte de aquí, para crear una nueva base de datos. Entonces primero debo conectarme a mi base de datos, voy a poner mi clave. Ya, ahora quiero generar, esto ya les sale por default y les da el nombre, ¿no es cierto? Ahora quiero crear una base de datos y me dice aquí New Object. Aquí en este doy aquí clic derecho, nueva base de datos, pongo el nombre, voy a poner tutorial y ok, listo. Y cerramos. Ya está aquí el tutorial. Ahora, por ejemplo, aquí cuando digamos que le sale así, quiero crear un nuevo conector, abro aquí en File y nuevo servidor y me pide el nombre. Puedo poner aquí Postgres SQL. Ya. El host es la dirección IP que yo voy a usar. Si yo tengo un servidor en Postgres en internet, tengo que poner la dirección IP de ese servidor, pero como no tengo y tengo en mi máquina, voy a poner localhost. El servidor le dejo en blanco, tengo Postgres y pongo la clave. Ya, y ok, doy ok y ok. A ver, fatal, password, falló el Postgres. Me debo poner con mayúscula. Listo. Ya. Siempre las claves deben ser con una letra mayúscula al inicio. Las demás pueden ser minúsculas, un número y un signo para hacer las claves. Y aquí está Postgres con los datos. Y si voy a ver aquí, me ingresa, aquí están las 4 bases de datos que yo tengo, pero voy a utilizar este de aquí. Vamos a database y aquí está tutorial, doy clic aquí, listo, despliego y veo aquí en tutorial. Voy a esquema, abro, voy a público, abro y tengo aquí, no hay tablas. Aún no se ha generado la conexión del Power Designer con el Postgres, porque no están instalados los drivers del Postgres en Power Designer, no hay. Pero como generamos el código del script, generamos el archivo del script, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Damos clic aquí en SQL y aquí podemos poner los códigos para ver la base de datos. Vamos a abrir el código que tenemos, copiamos desde drop hacia abajo, control Z, perdón. Vamos a copiar todos los códigos bien, porque un error no nos deja
generar las tablas. Control C de copiar. Vamos aquí a la tabla donde teníamos, control V, listo. Estamos copiando los códigos SQL. Con esto yo puedo hacer consultas a bases de datos, puedo ingresar datos, etcétera. Voy a ejecutar, doy clic aquí en este para ejecutar todo el código y listo. Minimizo la pantalla, voy a la anterior pantalla de Postgres, doy refresh y listo, me parece. Estos son las tablas que yo creé. La tabla cliente que vamos a abrirle aquí y me dice aquí cédula del cliente, nombre, domicilio y teléfono. Ya. Luego vamos a abrir aquí el de artículo. Aquí está puesto el de artículo con el precio y la descripción del artículo, cierto. Ya. Y tenemos aquí otro. Minimizamos este y vamos a compra. Abrimos y vemos aquí tengo la cédula del cliente, el código del artículo, código de la compra y la fecha. Listo. Ahora, si es que yo voy a poner un dato, abro la ventana que dice cliente. Aquí yo puedo poner n clientes. Voy a poner un número 1, 2, 3, 4, 3, 6, 10 códigos en mi país es para la cédula de identidad. Pongo Pedro López, domicilio La Loma, ya, teléfono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 6, 7, listo, ya, y guardo el dato, se almacena. Por ejemplo, que voy a copiar el mismo que está arriba, aquí la misma clave primaria para comprobar que no me va a repetir el mismo dato. Por ejemplo, si por error yo pongo el mismo cliente y le pongo, por ejemplo, pongo Juan Jiménez, es un error porque Juan Jiménez no puede tener el mismo número de cédula que Pedro López, y hay que vive en Pomaski y tiene el número diferente, ya, 3, 6, 7, ya, y yo doy refresh, me da un error donde me dice que ya existe la clave primaria y es que está duplicada. Entonces está un error, y como no me gusta esta parte de aquí, vamos a poner la Carolina, ya, y vamos a poner otro, y yo cambio aquí por este. Cuando se cambia un dígito se cambia el número de cédula y listo. Ponemos yes y se almacena. Entonces ahí es donde la base de datos me dice Juan Jiménez tiene tal cédula y Juan Jiménez es el único que va a tener estos datos. Entonces, si yo hubiera hecho en archivos, por así decirlo, hubiera obtenido esto, hubiera tenido 2 veces repetida la cédula y no me da, y me guardaría normalmente. Y cuando yo hago una transacción o hago un sistema, digamos, para bancos, estaría, y me baso en la cédula para hacer el ingreso de dinero. Entonces estaría ingresando el dinero, descontando de Juan Jiménez e ingresando a Pedro López, o descontando de los dos. Entonces sería un error en un sistema de software, y pues hay problemas ahí, tanto legales como... Pero bueno, eso es lo fundamental de crear bien la base de datos. Entonces ya tengo ingresado 2 datos de clientes. Esos son los clientes que yo tengo.
vamos a los artículos, voy a ingresar artículos. Ya, voy a poner un código del artículo que va a ser 1, un artículo 1, así por hacerlo rápido. Va a ser como se shampoo Vival. Ya, precio del shampoo va a ser 15,60 y la descripción es shampoo Vival de shampoo Vival. ¿Qué podría ser? Shampoo Vival anticaspa con esencias de vainilla, ya, por así decirlo. Ese es. O poder poner otra descripción en sí. Ya, ese es el precio unitario, por así decirlo, ¿no? Le doy aquí clic y listo. Voy a poner otro que es 2. Voy a poner galletas ducales, precio de $1, 1,20. voy a poner galletas ducales de sal, contienen 30 unidades, con 40 unidades, listo y guardo. Ya, y de ahí voy a pasar a la compra. Digamos que a ver, necesito los datos para que ustedes puedan observar. Aquí está cliente y aquí está artículo. Digamos que Juan Jiménez, de cédula tal, compró un paquete de galletas ducales. Entonces en este caso ponemos así, control C, es el número de la cédula que tiene Juan Jiménez, y ponemos aquí en la compra, cédula, control B, vamos a poner aquí, ya, ponemos el código del artículo que es de las galletas, que es el 2, el código del artículo es 2, ponemos la compra, el código de la compra que sería 1, y la fecha en que compró, que sería, digamos, el 12 de el 11 del 2011, ya, guardamos, listo. Entonces ahí con esto representamos que Juan Jiménez, que tiene tales datos, que compró el artículo número 2, que es el de las galletas con precio tal, y tenemos el código de compra que era 1 y compró tal día. Ya, entonces aquí como hay un error, porque en una compra yo no compro un solo artículo, sino que compro varios artículos y yo lo almaceno como una factura en una sola factura. Entonces aquí habría un error de ponerle en un código de compra, ponerle 1, y tendría que tener algunos, pero bueno, para hacerla en forma así didáctica, que eso es lo que compró. Por ejemplo, que Juan Jiménez compró otro más, control C, compró otras galletas más, compró, digamos, ahora digamos que compró un shampoo. Jiménez compró un shampoo, ya, el código del artículo del shampoo es 1, y en este caso es 2, debe ser 2 la compra, y aquí se me insertó esto que no debería ser,
vamos a modificar la fecha y compré el mismo día. Entonces